La siguiente que vamos a ver, realmente la de hoy es muy cortita, no lleva tanto simbolismo, tanta profundidad como llevaba la Pascua, que es un poquito más profunda. Y de hecho esta fiesta a muchos les pasa desapercibida, ni saben que existe. Y la razón es porque se empalma con la Pascua, ¿ok? La Pascua y los panes sin levadura básicamente es en un mismo día para nosotros. ¿Por qué? Porque la Pascua no es cuando se comen el cordero, es cuando se sacrifica el cordero, ¿sí? Y se sacrificaba en medio de las 2 tardes, ¿ok? Y luego empezando el siguiente día, pero en el calendario judío o en el día judío se empezaba por la tarde-noche, o sea, no al otro día en la mañana. Ajá, entonces si estamos viendo que Jesús fue inmolado entre las 2 tardes, entre mediodía y las 6, ajá, a continuación era la comida de los panes sin levadura, vamos a decirlo. Entonces, obviamente en la representación profética de Jesús hay un poco de desorden, digámoslo así. ¿Por qué? Porque Él come la fiesta como tal y luego es crucificado. No es crucificado en el momento de la fiesta porque Él la probó. Pero en el aposento alto, cuando Él parte el pan, ahí ya están celebrando panes sin levadura. Por eso parte ese pan. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 34:18, también se me pasó decirles, este estudio, como es más cortito, sí tiene notas. Y las notas se están subiendo en el YouTube. Cada vez que te metes al YouTube a ver la predicación, por ejemplo, mañana o pasado que se suba esta, donde están los comentarios abajo, hay un link para que descargues las notas como tales las tengo yo. Entonces, si quieres relajarte en eso y apuntar poquito menos y ir por las notas, van a estar subiéndose. Dice en Éxodo 34:18, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Es decir, la fiesta dura 7 días, pero comienza en esa cena que es también la Pascua. Ahí es el día 1 de los panes sin levadura. Ocurría el 15 del mes, inmediatamente del 14, después del 14 del mes, que es la Pascua, y antes del 16, que es las primicias. Estas 3 fiestas, Pascua, panes y primicias, están básicamente ligadas. Pascua es la muerte de Cristo, panes es su tiempo en la tumba y primicias es la resurrección. ¿Ok? Pero sí, todo eso viene en las notas y obviamente me estoy adelantando porque la próxima semana es primicias. Pero para que tengas ahorita más o menos el panorama general, ¿verdad? De cómo se cumple proféticamente. En Levítico 23:6 dice, el día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor del Señor. Entonces, los panes sin levadura, número 1, era una fiesta que conmemoraba, según lo que vimos en Éxodo, que salieron de Egipto. ¿Ok? El llevarse los panes sin levadura en el viaje les garantizaba que el pan les iba a durar más tiempo comestiblemente hablando, se iba a endurecer menos rápido o se iba a enmohecer menos rápido porque no lleva levadura. ¿Sí saben qué es la levadura? ¿Qué es la levadura? Es un hongo. ¿Qué hace la levadura a las cosas? Las fermenta, es decir, las comienza a echar a perder. Hay cierta comida
que si la comes en un cierto tiempo de fermentación, pues no te daña. O ya después de haber sido fermentado, retirado el hongo, ¿verdad? Como algunos vinos, los vinos se fermentan, las bebidas alcohólicas se fermentan. Porque la levadura es un elemento que constantemente vemos en la palabra, que simboliza en la palabra la maldad, el pecado o lo impuro. Es lo que simboliza la levadura en el concepto bíblico. Por eso los panes sin levadura, una era por razón práctica para que en su salida de Egipto pudieran durar más esos panes. Por eso duran durante 7 días, no los hornean durante 7 días, los hornean una sola vez y los comen durante 7 días. Estos panes también son como los panes de la proposición, que era una parte del tabernáculo, que eran panes sin levadura, que eran 7 panes que se cambiaban periódicamente y duraban en la presencia del Señor un tiempo. Y esos panes luego los podían comer los sacerdotes o David y sus siervos cuando el sacerdote les autoriza para que tengan algo que comer, ¿verdad? Y permite esa flexibilidad. Entonces, marcaba la salida de Egipto. La Pascua marcaba la muerte de los primogénitos y que no murieron los primogénitos de Israel, pero los panes marcaban su salida ya, su escape. En hebreo, a esta fiesta se le conoce como la fiesta de Matzah, como masa, pero con T, Matzah, o Hag Matzah, también, Hag Matzah. Cualquiera de los dos es un término correcto, que significa solemnidad del pan sin levadura. Eso significa ese nombre. Así que era una fiesta solemne. Entonces, como te les digo, la Pascua culminaba por la tarde del día 14 y en la noche ya comenzaba el día 15 y ahí era la fiesta de los panes y con estos panes se comía el cordero. En Éxodo 12:8 dice: aquella noche, y pone aquí el autor, ya iniciado el 15 del mes, comerán carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Así que por eso en el tiempo de Jesús, por ejemplo en Mateo 26:17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Juntaban las dos en el mismo. Entonces tú y yo lo leemos y para nosotros normalmente esto es Pascua y nada más, pero tenemos que empezar a aprender esa diferenciación. Jesús, dicho por él en Juan, ¿verdad? Él se revela a sí mismo como el pan que descendió del cielo, ¿sí? Juan 6:31, nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre les dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, o sea, Él, y da vida al mundo. Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta comida del pan sin levadura también está asociada, y es donde vamos a asociarlo también a la muerte de Jesús, porque era este ritual que duraba estos días, ¿verdad?, este tiempo. Y cuando Jesús muere en la cruz y va a la tumba, ese tiempo en la tumba es, digamos, vamos a usar este simbolismo,
es como si el pan se estuviera horneando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tumba es muy parecido al horno de piedra con el que se usa en aquel entonces para hacer el pan. Ellos no tenían estufas ni hornos eléctricos como nosotros. Ellos literalmente era un hueco en una piedra socavada, y la sellaban con otra roca, ¿verdad? Recordemos que las tumbas de aquel tiempo tampoco son como las de hoy, que eran en el piso con un féretro ahí, tapadas de tierra y una lápida. No. Las tumbas de aquel entonces eran cuevas que o ya fuera de forma natural o escarbadas entre las paredes de los montes a las afueras de la ciudad, y de la misma manera se cerraban con una piedra grande, ¿verdad? En el caso de Jesús, esa piedra fue removida, nadie la removió, sino que fue removida, y los soldados que vieron eso se pelaron. Pero ese tiempo que está ahí está simbolizando ese proceso del horneado o de la preparación del pan. En la misma cena del Señor, Él habla de sí mismo como el pan, ¿verdad? Él dice: este pan es mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado. ¿Ok? Y en Juan también, me estoy yendo así rapidito para no tardar tanto tiempo en la escritura, pero también en Juan vemos que cuando habla de comer el pan, proféticamente hablando, los judíos lo entendieron como canibalismo. ¿Se acuerdan? Que decía: ¿cómo dice este hombre que comamos de él, que bebamos de su sangre y comamos de su carne? Bueno, era una preparación él para después hablar de los panes, que tiene una parte. La carne es la carne del cordero, la sangre derramada, el pan es el cuerpo, ¿verdad? Y Jesús estaba hablando todo esto en metáforas que en su momento la mayoría de los seguidores no entendieron, porque recordemos que Jesús predicaba en parábolas a propósito, ¿sí? ¿Por qué predicaba en parábolas? Para que se cumpliera Isaías, que viendo no vieran y oyendo no entendieran. ¿Ok? ¿A quiénes les explicaba las parábolas? Así, pe a pa, a los discípulos, ¿verdad? Porque a ellos les es dado conocer los misterios del reino. Entonces, la cena de la Pascua y la celebración de los panes con sus discípulos es ese momento donde Él ya les está explicando, ¿verdad?, a detalle la parábola y la metáfora que Él usó días atrás, porque entre Juan 10 y Juan 14 son días de diferencia, no hay mucho tiempo de diferencia. De hecho, Juan 14, 15, 16, ya hasta el 21, básicamente es el día de crucifixión y resurrección. Son 3 días de espacio que nos dan muchos capítulos ahí en la Escritura. Entonces, el cumplimiento profético en Jesús lo vemos en que Jesús cumplió con el nacimiento del Mesías, que fue profetizado que iba a nacer. ¿Dónde? ¿Dónde iba a nacer el Mesías? En Belén, que significa casa de pan. Entonces ves todos estos simbolismos, desde cómo Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. Vemos todos los simbolismos acerca de la profecía acerca de cómo Jesús iba a nacer, iba a ser este pan de Dios naciendo en Belén, que es la casa de pan o lugar donde nace el pan, así es literalmente lo que simboliza. Y cómo Jesús lleva una vida 100% sin pecado, sin mancha, y es esta vida sin levadura, es este pan
sin levadura, que no tiene nada que lo leude, ¿verdad? Acuérdate que dice también la palabra, hablando en cuanto a las primicias y todo esto, pero es aplicable en el concepto de la masa, que dice un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, en la vida de Jesús no hubo ni siquiera un poquito de levadura, era una ausencia completa, ¿verdad? Y ya para terminar, te digo que la de hoy es muy cortita, pero ya para terminar, ¿cuántos días te dije que duraban la fiesta? 7 días, y también en los panes de la preposición eran 7 panes, que simbolizan lo eterno, ¿verdad? La plenitud. El 7 simboliza lo completo, porque acuérdate que estas fiestas, dice el Señor, desde que las manda en el Antiguo Testamento, se van a llevar como estatuto perpetuo. Entonces, en esos 7 días está el simbolismo de lo perpetuo, y Jesús es aquel que es eterno, que es desde el principio y no tiene final. Entonces, al Él ser el pan, Él está cumpliendo en sí mismo la fiesta, y de manera perpetua, de tal manera que igual que la Pascua, que fue un sacrificio una sola vez y para siempre, el tiempo que Jesús estuvo muerto antes de resucitar, después de morir, valga la redundancia, aplicándola ahí en medio entre el día 14 y el día 16, siendo el día 15 el día de la fiesta de los panes, Él estaba pasando ese tiempo que para nosotros fueron 3 días, ¿verdad? Pero que en lo eterno simbolizó el cumplimiento eterno de esta fiesta. De manera que hoy en Cristo ya no tenemos que hacerla ritualmente hablando. ¿Pasa algo si un día la celebramos? No pasa nada. Pero entendamos que la tendríamos que celebrar junto con el Cordero. No más vamos a hacer unos panecillos, ¿verdad? No, llevaba toda una unión. Y en el calendario también marcaba, igual que la Pascua, igual que la de las primicias, marcaba el tiempo de cosecha en Israel. ¿En qué tiempo se ve en nuestro tiempo moderno? Pues igual que la Pascua, a fines de marzo, principios de abril, según vaya avanzando el calendario. Es la segunda fiesta de las 7, y el cumplimiento profético es la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, no la resurrección, solo la sepultura. ¿Ok? Acuérdense, número 1, estas fiestas, número 1, marcan el año calendario judío. ¿Sí entendemos ese concepto de año calendario? Lo que para nosotros es el 31 de diciembre, para ellos vendría siendo el 14 de Aviv. Es decir, cambiaban de un año a otro. Sí, en lo que para ellos era abril. Ajá. El judío de esa época, que es de 360 días, no de 365. El año de nosotros, ya modernizado, se acaba en diciembre, ¿verdad? Este es el calendario judío, el de ellos. Pero marcaba el inicio del año, pero ¿qué marcaba también? ¿El inicio de qué? De la cosecha y siembras, siembra y cosecha. Bueno, ya habían sembrado, era el principio de cosechar. Entonces, por eso marcaba ese año, ese brinco de ciclo. Para ellos era muy simbólico, y a la vez marcaba su vida nueva saliendo de Egipto. O sea, era todo nuevo por donde lo quisieras ver. Nuevo año, nueva época de comida y nueva época espiritual cuando salieron de Egipto. Entonces, si ellos lo obedecían como Dios lo había mandado, cada año iban a estar al menos recordando
que un tiempo fueron esclavos y que luego Dios los liberó, lo cual los iba a mantener en una continua gratitud